cuando la persona de comunicación me preguntó que a modo de que estaba yo aquí, que si me ponía en el cartel o en la nota de prensa con tertulio, le dije por supuesto que no, con tertulio no, que eso es algo bastante denostado ya y bastante visto. Simplemente estoy aquí por dos razones. Pero bueno, antes que nada, eso, los agradecimientos. Pues agradecer al Centro de las Letras, especialmente a Teresa y a Maribel, que son las personas que de alguna manera nos han cedido amablemente, nos han posibilitado que podamos estar aquí. Yo esta casa la conozco porque he estado trabajando un año aquí, en este Centro de las Letras, no en las letras, en otro sector, pero me he sentado aquí durante un año, he venido a trabajar aquí durante un año y las personas que están aquí os puedo asegurar que son todas magníficas profesionales y mejores personas. Yo llegué aquí, me atendieron estupendamente y no tengo más que buenas palabras para las personas que trabajan aquí. Por eso agradecer al Centro de las Letras, como decía Teresa Morilla y a Maribel, que nos han facilitado el que podamos estar aquí. A vosotros que deciros, el agradecimiento absoluto, hola, total, ¿no? Porque un día como hoy, día de lluvia, raramente en Málaga, pero bueno, ha sido un día intenso, ayer también lo fue, de lluvia me refiero, y eso, yo le decía a Álvaro ayer que tenemos que verlo en buen sentido. Hemos traído el libro y ha tenido el agua a Málaga, que hacía falta, así que solo por esto, estupendamente. Y les decía antes que estoy aquí por dos razones. Primero por amistad y segundo por mi afición a la literatura y en este caso concreto, si la literatura es ejercida por un amigo, pues imaginaros. Yo me he ido al diccionario de la Real Academia y le he puesto la palabra amistad. A ver qué decía la Real Academia sobre qué era la amistad. La Real Academia dice que, en su primera acepción, dice que es un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. No sé, ya hablaríamos de eso. Leyendo esto me acordaba de una vez que escuché, no hace mucho, a Manuel Licén, que decía que para él un amigo era aquella persona a la que se le podía llamar a las 4 de la mañana y pedirle dinero prestado y te lo daba. Entonces, quédense ustedes con la acepción que quieran de las dos. Y la otra decía que la otra de los motivos por los que estoy aquí es por la novela, por la literatura. Y el diccionario también de la Academia dice que la novela es una obra literaria narrativa de cierta extensión. Punto. En su primera acepción. Luego ya habla de género literario narrativo que procedente de la antigüedad grecolatina, dice ficción o mentira en cualquier materia, y dice en una acepción que en principio me chocó, pero luego que proviene del derecho, ley suplementaria de un código, dice sobre la novela. Y luego la Real Academia define novela bizantina, de aprendizaje, de caballería, de formación, de tesis, gótica, histórica, bonita, en fin, pastoril, 1000 definiciones de novela. Y yo no he encontrado dónde se caía la novela, la vida que me eligió en todas las definiciones que da la... Es que era un estilo. Con todo mi respeto por la Real Academia. No, hombre, es una definición de la Real Academia, con lo cual... como les decía, en la primera parte de la amistad, no quiero hablar mucho de esto porque nos ha convocado aquí otra cosa, pero sí es cierto que comentaba antes con algunas amigas que nos conocemos desde hace muchos años, desde que
No os preocupéis, si no, tampoco pasa nada, se ve perfectamente el leer. Desde que Álvaro empezó con la novela, pues me hizo partícipe de ella y estuvimos hablando del tema. Sobre Álvaro, quisiera traerme a una cita de Joel Dicker, del escritor suizo, que dice que la gente suele creer que para empezar a escribir una novela hace falta una idea. Y él dice que cuando en realidad la novela nace, antes que nada, de un anhelo. El anhelo de escribir. Un anhelo que te entra y nadie puede evitar. Un anhelo que te distrae de todo lo demás. Y yo creo que a Álvaro un poco pues, le pasa eso, que en su trayectoria en la que ha dado mil, bueno, voy a decir tumbos, realmente no han sido tumbos, pero que ha estado en mil historias diferentes, la interpretación, la dirección, la escritura de guiones. La escritura siempre ha estado ahí, en la escritura de guiones para cine, me refería, la escritura de obras de teatro. Los guiones, por ejemplo, Me da igual, que además hizo incluso un papel como actor, un largometraje del año 2000. Estuvieron a punto, esto es lo de decir, estuvieron a punto de darle una beca, una subvención del Ministerio de Cultura a un escrito, un guión cinematográfico que se llama Cementerio de Elefantes, y otro guión que tiene de cine, que él dice que está en un cajón cogiendo polvo, que se llama Alquílame un deseo. Esa es la parte cinematográfica. También ha escrito teatro, hizo Terapia para dos, y esto no es una comedia americana que se estrenó en Buenos Aires, en la calle Corrientes de Buenos Aires, que como saben es la calle donde están todos los teatros, y él tuvo la suerte no solo de escribir, sino que además le produjeran la obra y estrenarla. Y hasta que, como es culo inquieto, pues terminó con la novela. Digo terminó haciendo una novela, no quiere decir que haya terminado de escribir, pero eso, terminó tirando a la novela, que quizás sea uno de los estilos, de los géneros más complicados, ¿no? O al menos yo soy amante de la literatura, no soy escritor, pero como todos, creo que como muchos, escribimos cosas, y a mí me parece que la novela es de los géneros más complicados que hay. Y esta novela, La vida que me eligió, es una novela, él va a hablar después quizás más profundamente de la novela, pero es una novela que cuando yo la leí la primera vez, no la novela, la primera versión de la novela, luego la novela ha tenido muchas versiones más hasta que ya vio la luz, pero cuando yo leí la primera, cuando él me dijo que me iba a mandar, que quería que yo leyera una cosa que había escrito y qué tal, sinceramente él lo sabe, yo pensé, él lo sabe porque se lo he contado, yo pensé, oh, Álvaro, este culo inquieto, el cine, el teatro, la novela, no sé, se mete. Y me sorprendió gratamente, a pesar de que era una primera versión, me sorprendió gratamente porque ya desde el principio era una novela muy sutil, era una novela en la que parecía que lo que ocurría era una historia muy, no plana, pero sí muy lineal, con algún flashback, pero muy lineal, pero parecía que había muchas cosas. A mí en esa primera lectura me pareció que había muchas cosas por debajo que te atraían, ¿no? Que te decía, aquí hay algo más de lo que... aquí entre líneas existe algo más, ¿no? Y efectivamente con el tiempo y con las distintas... Yo me ofrecí como humildemente o él me pidió humildemente y yo me ofrecí a, no sé, pues, y hicimos un camino juntos de correcciones y con la idea que teníamos los dos, por separado, de que la cosa resultara muy limpia, muy aseada, muy
no tanto por fácil de leer, sino por fácil de transmitir. O sea, que la transmisión de todo lo que ocurre en la novela quedara claro, quedara limpio, quedara aseado. Pero todas esas capas seguían ahí, ¿no? Y siguen, están, ¿no? Y a mí en ese sentido me parece muy interesante. Yo soy muy agonía para esas cosas, ¿verdad? Entonces a mí me hubiera gustado que se hubiera desarrollado cosas un poquito más. Pero bueno, esto lo he hablado con él, pero también entiendo que esto casi como que estamos entre amigos, ¿no? Y él es amigo, por eso casi me atrevo a decirlo, ¿no? Pero tampoco está tan mal, porque no sé también que decía que al lector hay que darle la oportunidad. Al lector no hay que darle las cosas demasiado cerradas y demasiado machacadas, sino que el lector tiene que jugar con el autor, ¿no? Son casi los dos imprescindibles, ¿no? El autor y el lector. Sin el lector la cosa no se cierra, ¿no? Entonces, después de todo el proceso y cuando ya ha visto la luz y ya, a mí me parece que la novela está, hemos conseguido, fundamentalmente él ha conseguido el que sea una novela aseada, limpia, y yo creo que cuenta cosas muy interesantes. Es verdad lo de toda esta anécdota que hay con el editor y tal, es verdad que se mete... hay una interpretación del universo femenino que a los hombres nos es complicado, fundamentalmente porque somos distintos, porque tenemos una visión del mundo distinta y porque nos han educado de manera distinta, etcétera, ¿no? Y es verdad que la novela, yo creo que logra meterse en ese universo femenino que muchas veces para los hombres es incomprensible o es difícil de comprender, y viceversa, claro. No es una cuestión de género, pero sí es una historia de amor. Es una historia de amor y de desamor. Y claro, todos lo sabemos, por más que todo lo políticamente correcto y todo lo que queramos poner, y ahora que estamos con tanto ruido con las leyes y con este tipo de cosas, es verdad que los puntos de vista, las perspectivas que adquirimos cada uno en el género, pues es muy importante, sobre todo los que estamos aquí, que la mayoría tenemos ya una cierta edad, hemos estado educados de una manera que estábamos colocados en una perspectiva, y él se coloca en otra, y eso me parece muy interesante. Eso me parece muy, muy interesante y muy de admirar. Es verdad que la novela es verdad que es una historia de desamor, pero es una historia de desamor feliz. Y no doy más datos. Bueno, feliz en cuanto a que hay una de la protagonista de la novela toma una serie de decisiones que le hacen ser feliz en su vida. La historia de amor quizás no se desarrolla como la protagonista hubiera querido, pero, y no quiero dar spoiler, no quiero hacer spoiler. En fin, lo que les decía, estoy aquí por una amistad y por una novela. Estoy muy contento de estar aquí, agradezco muchísimo al CAL, y para mí es un placer siempre compartir. Hemos compartido escenarios como actores, trabajando en una misma función de teatro, hasta eso. Pero bueno, también es un placer compartir escenario con Álvaro y con su novela. Muchas gracias. Bueno, me parece que me toca a mí ahora. Es curioso porque esta es la tercera presentación que hago de la novela, y la verdad es que hoy me he dado cuenta, si es algo que siempre intuí y que lo supe, hoy me lo ha demostrado, ¿no? Lo difícil que es convocar a gente alrededor de la cultura. Os estoy muy agradecido de los que habéis venido, porque realmente, bueno, tengo aquí dos personas que han venido de Ibiza expresamente para estar conmigo, dos personas que estuvieron en la primera presentación de Ibiza, a las que les quiero agradecer, ¿no? Luego está un amigo que ha venido de Argentina, que vive aquí en Málaga, y que bueno, que también lo veré después de no sé cuántos años que no lo he visto, lo saludaré luego, y solo por eso ya merece la pena. Tengo a Vero, que también es una persona que ha formado parte de la lo digo porque como estamos tan pocos, me gustaría presentarnos a todos, para que Vero trabaja en una editorial
y ella fue una de las personas que hizo lo que pudo para apoyarme en esto sin conocerme, porque realmente conoce a alguien, tenemos un amigo en común y me puse en contacto con ella y ella desinteresadamente me dio todos los apoyos que pudo, bueno, y más. Yo creo que de todos los apoyos que pudo y más, me puse en contacto con HarperCollins, me mandó el manuscrito, de HarperCollins le dijeron que no era el tipo de novela que ellos buscaban, porque la esto romántica que ellos tenían era una editorial romántica mucho más de, digamos, creo, Bárbara Carla, ¿no? Algo mucho más rosa, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, hubo una intención increíble, ¿no? en ello, ¿no? Luego está también la gente del CAL, a la que él ya ha agradecido, ¿no? Maribel ha sido una persona que me ha acompañado en este proceso pequeño que nos ha llevado este mes y medio, 2 meses desde que venimos a verlo, gracias a que José Alberto me puso en contacto con ellos y me abrió las puertas. Siempre ha ayudado de gente que te va a ir abriendo puertas poco a poco, porque es muy complicado el hacer esto sin que tengas el apoyo de alguien. Y sobre todo es importante aquí, una cosa importante, vuelvo a reiterar lo importante, el que me he sentido tan querido en todo este proceso, o sea, por encima de lo que es el hecho de que escribas una novela, de que te metas en... Iba a hacer un monólogo de risas, me estoy convirtiendo en un drama. Pero como estoy tan petit comité me voy a dejar llevar, porque además creo que así es como hay que hacer las cosas. Cuando estábamos en el teatro, ¿te acuerdas que decían los profesores, aprovecha la emoción que tienes? Y pues esa es la emoción que tengo. El hecho de que, por ejemplo, ella, ¿no? Maribel, de manera desinteresada, yo le dejé una copia y me ha devuelto la copia con correcciones, ¿no? Que me dice, Álvaro, creo que hay una serie de cosas que en la siguiente edición podrías decirle. O sea, ¿qué interés tiene esta mujer que no me conoce de nada en de repente darme esto? Quiero decir, eso es, me quedo con esto, o sea, es maravilloso que de repente haya gente que te apoye en un camino complicado, porque realmente es complicado, ¿no? El amigo de Vero, que no me acuerdo su nombre, Fernando, que ha venido con ella acompañándolo, gracias por venir. Ana es también una persona que ha estado en la presentación de Jerez aquí apoyando también. Ana es pareja de José Alberto y evidentemente vienen de la mano, y los dos hacen no solo ya como con el tema de la literatura, sino con el tema de la vida, ¿no? La amistad, el abierto, ¿cómo le llamaríamos? Esta presentación con la palabra amistad, y creo que lo ha hecho, vamos, no podía haber elegido nada mejor, porque creo que al final se define todo este proceso, está basado sobre esos pilares tan importantes que a veces están tan denostados, que son la amistad verdadera. Entonces el hecho de que me acompañen pues es lo... Y por último, y no por ello lo menos importante, tengo aquí a mi marido que me apoya en todo lo que hago, aunque sea lo que sea. Él siempre está allí, y para él todo lo que hago siempre está bien. Ya sabes, está leyendo el libro porque él lee inglés y entonces está traduciendo el libro página por página, porque le es complicado el poder leérselo, y de repente le está costando, pero está haciendo una traducción directa, ¿no? Entonces, en las dos presentaciones anteriores, en la primera no estuvo porque fue en Ibiza, en la segunda sí estuvo, pero no le di las suficientes gracias, ¿no? Sí que le he dedicado el libro a él y a una querida amiga, Almudena, ¿no? Que es muy importante para mí esta dedicatoria, porque Almudena me regaló mi primer libro, que me hizo llegar a la literatura de una manera importante, ¿no? Que fue un libro de Javier María, que se llama Corazón tan blanco, y me lo regaló cuando ella estaba en un proceso de un cáncer que estaba acabando con su vida, y yo estuve acompañándola lo que pude en ese proceso, y ella le pidió a su hermana que me comprara un libro sin saber ni siquiera, no había leído el libro, pero le gustó el título del libro, Corazón tan blanco, porque ella creyó que yo estaba teniendo, supongo, un corazón blanco al acompañarla, al estar con ella, ¿no? Entonces ella no supo que al regalarme eso, Javier María se convirtió en uno de mis escritores favoritos, y me leí casi toda su obra, y me parece que es
alguien que está, bueno, muy por encima de muchísimas cosas. Entonces, evidentemente yo sé dónde yo estoy en la literatura, yo sé dónde estoy en lo que hago. Quiero decir, a mí nadie me tiene que decir que esto es un comienzo, quiero decir, esto es un primer paso, ¿no? Vamos a seguir caminando y a ver hasta dónde nos lleva. Hay muchos errores que hay que resolver y muchas historias, pero le dediqué a Almudena por regalarme un corazón tan blanco, y hacía una referencia al libro y a su corazón, ¿no? Tan blanco, y a Cliff, que es mi marido, por tener tan blanco el corazón, ¿no? Porque realmente es una persona que me ha servido de espejo para entender que la bondad es una de las cosas más importantes en esta vida, y que el hecho de que alguien te mire y que te aprecie y que te acepte como eres, eso es muy importante, ¿no? Y eso lo consigue el amor y la amistad, que es de lo que él habla. Con José Alberto llevo una relación de amistad desde los, no sé, no lo digas. No me acuerdo. Y no puede ser, o sea, hoy la verdad es que la presentación, o sea, la introducción que ha hecho, en Jerez estaba muy nervioso, no estaba pendiente de nada, teníamos una procesión pasando por detrás cuando estábamos haciendo la presentación, era todo como muy fuerte y no estaba pendiente de nada. Muy folclórico, ¿sabes? Y luego toda la familia, tal. Y no pude prestar demasiada atención a todo lo que él decía, y hoy sin embargo le estaba prestando atención, y de verdad que me ha encantado. Te lo voy a decir delante de todo el mundo porque me parece que has dicho unas cosas tan bonitas y que realmente me han llegado al corazón, ¿no? A ti no te conozco, eres Hola. la única que has tenido. Mi nombre es Belén. Belén. Yo soy amiga de Susana. Ah, Belén, bienvenida, Sí. Gracias por venir. Susana es una amiga que vive en Vejer, que la conocí en Vejer porque me iba a comprar mi casa de Vejer. Y entonces yo soy una persona que hago relaciones al instante con gente que me llega, y Susana es una mujer que me compró el libro, que lo leyó, que le encantó, y que me dijo: Álvaro, no voy a poder ir porque trabajo, pero le voy a decir a mi amiga Belén que intente ir. Y me alegro de que hayas venido, Belén. Muchas gracias. En representación de Susana y de la gente que me quiere, que aunque no esté aquí, es capaz de mandarme a alguien que esté aquí. Solo por eso, ya te digo, merece la pena. Pero sí que quiero hacer hincapié, y no me quiero extender porque yo hablo muchísimo, pero lo que sí me doy cuenta es lo complicado que es el mundo de la literatura, lo complicado que es el mundo del arte, de la cultura, lo complicado que es no tener un nombre, un padrino. Quiero decir, la presentación en Ibiza fue fantástica porque vinieron todos mis amigos, todos, y eran muchos los que había en Ibiza, y fue muy bonito, y todo el mundo compró el libro, y todo el mundo era como me apoyaba tanto, y fue un camino tan bonito. Y luego llegamos a Jerez, y imaginaos, Jerez había 100 personas. Entre él y yo conseguimos reunir a gente que no veíamos desde hacía mucho tiempo, del instituto, de familiares, yo que sé, vino todo el mundo, y aquello fue también como, wow, ¿no? Qué guay, un subidón y tal. Una procesión. Hasta una procesión. Una procesión que no era ni Semana Santa ni nada, y pasó la procesión, era Navidad, y pasó una procesión. Una banda. Una banda de fondo, pero vamos, en condiciones, Y hoy realmente, y no con ello quiero decir, ni mucho menos no estoy desanimado, ni deprimido, ni digamos, pues ya lo veníamos hablando, que era un día difícil, que hacía frío, ¿no? Pero sí que es verdad que es un poco, a mí personalmente, que soy el que tiene la convocatoria y el que tal, pues sí que un poco decepcionado, pero no por el hecho de que no haya venido la gente que en un momento determinado, sino porque realmente te das cuenta de lo difícil que es todo, y lo difícil que es el dar pasitos. Entonces, esta novela yo tardé 4 años en escribirla. Quiero decir, con ello no quiero decir quiero decir, el resultado es maravilloso sea el que sea, porque el hecho de empezar algo y terminarlo ya es maravilloso. Luego, el hecho de ponerle la vida que me eligió, evidentemente es porque el personaje principal no pudo elegir su vida. La novela trata de una generación que no pudo elegir su vida, de una generación de mujeres que son las que sostienen ahora mismo, las que gracias a ellas tenemos esta sociedad de bienestar, ¿no? Que son mujeres que fueron criadas para ser esposas y madres, pero no para ser mujeres, ¿no? Entonces, de repente, se les ha invisibilizado a muchas de esas mujeres, y yo quería darles un
una voz, les quería, sobre todo en el nombre. Mi madre, que es una madre de 10 hijos, es una hermana mayor de 14 hermanos. Yo he vivido desde fuera cómo tiene que ser, ¿no? Todas las madres, ¿no? Yo creo que para las madres uno dice que las madres son a veces muy jodidas y tienen una manera de educarte que puede ser muy complicado, nos peleamos con ellas, pero sí que es verdad que yo con la edad que ya tengo me empiezo a dar cuenta de que empiezo a hablar a veces como mi madre, o que digo alguna que otra expresión, se la digo a él, además, que es como que de repente, y él me lo dice muchas veces, ¿no? Porque sin darnos cuenta, de repente le hago cosas que a mí me molestaba que mi madre me dijera lo que me hiciera. Y entonces eso es como, Dios mío, es increíble que eso se haya quedado tan impregnado, ¿no? Y creo que las vamos a echar de menos cuando no estén y que van a estar siempre con nosotros. Entonces yo, el escribir este libro, pues fue ni más ni menos la primera cosa que quería escribir era sobre, no mi madre, porque no es la historia de mi madre, aunque mi madre es la que está aquí, pero sí la historia de esas mujeres, ¿no? De la relación entre las mujeres, porque a veces la relación entre las madres, las hijas, las suegras, ese tipo de relaciones que a veces las mujeres en lugar de apoyarse se ponen zancadillas o hacen a las hijas repetir las historias que ellas no pudieron hacer, y en lugar de decir ya que yo no pude, yo te voy a apoyar para que tú lo hagas. Es como que hay una cosa rara ahí, ¿no? Y aquí yo lo quería hacer, ¿no? Quería sacar, y entonces ha sido una cosa muy visceral, que sí que es verdad, ¿no? que a lo mejor gramaticalmente o ortográfico, no sé, hay fallos que hay que corregir, por supuesto, y estamos empezando, ¿no? Y estamos en un proceso de aprendizaje y de querer hacerlo mejor la próxima vez, porque si realmente empezamos con algo aquí, ya va a ser complicado subirlo, ¿no? Pero si empezamos aquí, podemos hacer un poquito mejor la próxima vez y un poquito mejor, y no quedarnos en que he hecho la obra maestra, ¿no? Lo más importante de la novela es que está llegando a la gente, que es increíble que de repente haya gente que no leía y que la ha leído, y que gente que se están pasando la novela y que me han dicho, me ha llegado al corazón y he visto esa historia más allá de lo que la historia en sí, ¿no? No ya la parte, como digo, de lo gramatical, sino la historia en sí, ¿no? Es como me ha llegado y me has hecho pasar un rato agradable. Eso para mí ya tiene un sentido bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que no es fácil escribir un libro, que no es fácil que te lo publiquen, que no es fácil venderlos, y que sin embargo aquí estoy con un libro escrito con una editorial y que lleva por la segunda edición, a pesar de todo. Con ello quiero decir que yo he tenido la suerte de elegir mi vida. Yo todo lo que he hecho, más bien o más mal, lo he hecho porque he querido, porque lo he decidido, porque en un momento determinado he tomado la decisión de decir voy contracorriente, quiero hacer esto y lo voy a hacer, ¿no? A pesar de los peros o las zancadillas o las cosas que me puedan decir de uy, ¿estás seguro que quieres hacer esto? ¿Pero dónde vas a ir ahora? ¿Pero ahora vas a meterte a hacer esto? Pues sí, he querido, yo estudiaba psicología y lo dejé para meterme a estudiar teatro, porque era lo que me apetecía, lo que me pedía el cuerpo. Y un actor, no, es que es complicadísimo también ser actor y vivir de ello, pero me hizo feliz el proceso, o sea, yo disfruto los procesos. Y luego, con mi edad, miro hacia atrás y digo, qué suerte el haber podido hacer todo lo que he querido, ¿no? Durante el proceso he conocido a gente maravillosa. O sea, en todas las historias que me he metido, he ido conociendo a gente increíble. Y con eso me quedo. Quiero decir, el triunfo, ¿qué es el triunfo? ¿Qué es el que vende el Gómez Jurado? Que es un bestseller que vende libros, millones de libros. O sea, eso es el éxito. Para él seguramente, quiero decir, el hecho de ser conocido y tal. Para mí el éxito está en el empezar algo y acabarlo, ¿no? El poder decir, esto es lo que quería hacer y al final me ha llevado a terminarlo, ¿no? Lo he hecho, ¿no? Entonces, yo estoy continuamente queriendo hacer cosas. Me decía el otro día, me hicieron una entrevista en la COPE, que además me han hecho varias, y los hombres me han preguntado siempre lo mismo, y es, para hacer esta novela, ¿has tenido que sacar tu lado femenino?
tu parte femenina y he dicho, no, que la femenina está fuera. No lo tengo que sacar. Y yo he dicho, es que no hay que sacar ningún lado femenino ni masculino ni nada. Estamos hechos de lo masculino, de lo femenino. ¿Por qué tenemos siempre que lo emocional relacionarlo con lo femenino? ¿Por qué un hombre no puede tener emociones? ¿Por qué un hombre no puede indagar en las emociones y sacar algo que realmente está ahí sin miedo a que los demás le puedan tachar de blando, de sensiblero, de sensible? A mí me da igual. Llamadme sensiblero, llamadme blando, me da igual, yo lo hago desde el corazón y eso es lo que me lleva, quiero decir, yo no creo en ningún artificio a la hora de hablar de temas. Es una novela romántica, decía José Alberto, que no sabía, después de haber visto esto, en cómo englobarla. Nosotros, en su día, cuando empezamos a trabajar, buscamos un poco de definición de novela intimista, ¿cómo era aquello de? No, buscamos una definición intimista, no sé, algo por buscarle, y realmente es una historia. Estamos acostumbrados a etiquetar. A etiquetar, y claro. enseguida queremos etiquetar algo que A lo mejor no hace falta, a lo mejor, ¿no? No hace falta, porque a lo mejor tú lees la novela y a ti te parece una novela romántica y a ti te parece una novela... Bueno, de hecho, una chica que la ha leído, tengo en el Instagram, me siguen unas personas, entre ellas me siguen alguna bookstagrammer que se llaman, que son instagramers que leen libros y hacen reseñas. Y una de ellas de repente dice, me jodió porque dice, es una novela histórica. Por favor, no es una histórica porque me cuento una historia. Entonces, claro, es una novela histórica porque empieza en la posguerra y termina en la época actual. Quiero decir, las novelas, o sea, no sé. Eso es como la peli de Netflix, claro, ¿no? Dice violencia, sexo, suicidio, drogas. Exacto. Es una manera de etiquetarlo todo. Todo. Para yo creo que en un momento determinado que la gente pueda elegir, ¿no? Y entonces, al final te pierdes, porque si tú dices, es que a mí no me gustan las novelas históricas, es que no les has dado la posibilidad de poder leerlas. Yo solo digo, que es lo que digo en las entrevistas, cuando me pregunta alguien o en las presentaciones que he hecho, léela, o sea, léela, solo te pido que la leas. Es decir, si no te gusta, lo vas a notar en la primera, la segunda, en la primera página. Yo siempre tenía cuando me dedicaba con mis guiones, yo hice cuando hacía cursos de guiones y tal, siempre me decían mis profesores, los guiones, las 30 primeras páginas son las más importantes de un guión, porque son las que luego en la pantalla se reflejan, y si en 30 minutos tú no eres capaz de captar al espectador, la película va a ser una mierda, ¿no? Eso decía, ¿no? Como diciendo, hay que tener un buen comienzo para enganchar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces rechazamos cosas sin conocerlas, sin haberlas ni siquiera sin haberle o de despreciarlas, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy agradecido de que hayáis venido, los que habéis venido. De verdad que se lo he dicho antes a Maribel, ¿no? Le digo, fíjate que en la primera presentación que estuvieron ellas, fue guay, fue muy bonito y tal, pero yo estaba nervioso, estaba bebiendo, tenía la boca seca. En la segunda no quiero ni contar, me tomé un Lexatin antes porque era la familia, o sea, era el pueblo, era como que me sentía que iba a estar como... Bueno, de hecho, fíjate hasta qué punto gente de mi familia se sintió ofendida, familia que son mis tíos, se sintieron ofendidos porque pensaban que la historia hablaba de su vida. Yo decía, ¿cómo se puede llegar a ser tan egoísta, ¿no? El ego, ¿cómo puedes tener el ego tan tal que te crees que estoy hablando de ti? No estoy hablando de ti. Que pase en Jerez y que sea una familia numerosa no tiene que ver que es tu familia, y si tú te ves reflejado en cosas, ese es tu problema, porque a lo mejor tú has hecho una lectura que de repente ahí está. Entonces era duro, Jerez fue duro, o sea, para mí personalmente fue duro porque era una historia fatal, ¿no? Y aquí de repente, con la presentación que ha hecho, con la introducción que ha hecho José Alberto y con vosotros aquí, y como me siento es de Málaga al cielo. Y de Málaga al cielo, yo no lo sé, pero al cielo es mucho, pero me siento que es el sitio mejor en el que, o sea, en el que siento que estoy siendo más yo y más relajado y no sé, o sea, y eso solo por eso ya merece la pena el haber podido presentar esto aquí. Así que los que no hayan venido que se me jodan. Bueno, os voy a leer un pequeño capítulo para que por lo menos podamos tener de todo lo que he hablado, podamos tener una idea, ¿no? de lo que habla y tal la obra. Y, bueno, no es una idea de lo que habla, pero
pero sí algo de... y luego, si queréis, hacemos una ronda de... Bueno, hacemos una teoría de coloquio, y si alguien quiere añadir algo de lo que yo he dicho y contar su historia personal, su vida, podemos hacer una terapia del grupo y salir todos como mucho más... Podemos pedir unas pizzas y nos quedamos aquí, que sorteemos. Bueno, aunque el otoño ya había llegado a Sevilla, quedaba aún la reminiscencia de un verano con unas temperaturas tan altas que todavía dejaban sentir su calor. Margarita empezó poco a poco a recuperar la respiración. Cuando dejó de ver a Rocío, se puso a caminar. El ruido de la calle se fue apoderando de toda la escena y los latidos de su corazón cada vez los escuchaba más lejanos. Al pasar por los jardines de Murillo, camino del barrio de Santa Cruz, se paró delante de una fuente y se dispuso a beber. Cuando se agachó para alcanzar el chorro que salía con fuerza, notó como una gota de sudor le recorría la frente hasta caer mezclándose con el árbol. Al incorporarse, se pasó la mano por la nuca y la sintió húmeda. En un acto reflejo se miró el pequeño reloj de la muñeca y pudo comprobar que todavía tenía tiempo hasta su inesperado encuentro con Justo. Sacó del bolso un impoluto pañuelo blanco perfectamente doblado y lo humedeció con el agua de la fuente. Acto seguido se lo pasó por el cuello y por la cara. Al pasarlo por el surco que separa la nariz del labio superior, notó una cierta aspereza en el tejido. Apartó el pañuelo y comprobó que se trataba de sus iniciales bordadas por Rosa Mendía en una de las treguas que le había dado el dolor posparto de su penúltima hija. Margarita buscó una sombra y se sentó en un banco debajo de un árbol de más de 20 metros de altura. Nunca antes había visto uno similar. Atrapada por su inmensa presencia, se quedó mirando fijamente la raíz. Parecía hecha de varios troncos que subían como lianas hasta la copa, cubriéndola con un sinfín de hojas. Cerró los ojos y sintió como el frescor que el viento traía empezaba a secar el sudor de su cuerpo de una manera natural. Con el pañuelo en la mano se acordó de la última noche que compartió con Justo en Ciudad Rodrigo. Esa noche, sin haber tenido sexo, habían hecho el amor. Margarita presumió entonces que el amor empieza a hacerse en el momento en el que una persona se siente atraída por otra y encuentra en ella la reciprocidad. Es cuando la comunicación se vuelve fluida y las palabras dejan de ser importantes. Cuando se da paso a las miradas, las caricias y los gestos que marcan los pasos necesarios para que el amor se haga y se instale en nuestras vidas para siempre. Inmersa en sus pensamientos, se quedó traspuesta. Recordó esa última noche en Ciudad Rodrigo y se vio abrazada a su recién estrenado amor. Ella no hablaba, ninguno de los dos hablaba. Justo había esperado a que todos estuvieran cenando para saltar de nuevo por la ventana. Margarita la había dejado abierta conscientemente de par en par por si él pasaba a despedirse. A pesar de los intentos de Justo por acercarse a Margarita durante el día, fue imposible estar un minuto a solas. Las miradas cómplices, las sonrisas escondidas y los gestos compartidos no fueron entonces suficientes para celebrar la despedida deseada. Cuando llegaron al coto de caza que don Justo Estefanía tenía cerca de Plasencia, ya esperaba un buen número de invitados ataviados con los enseres necesarios para la caza. Algunos traían sus propios caballos, otros, solo con las vestimentas adecuadas, esperaban conseguir alguno de la cuadra que el dueño de la finca poseía. El resto aguardaba para ser distribuido y hacer la batida a pie para localizar, acorralar y abatir a la presa. La media veda de caza acababa de empezar. Muchos de los participantes esperaban ansiosos poder disfrutar del evento. La finca donde se encontraba el coto de caza de don Justo Estefanía tenía buena fama en Extremadura. A pesar de no estar en la mejor zona de la región, la limpieza y preparación del coto, junto con un equipo de guardeses que se preocupaban durante todo el año de su cuidado, hacía de esta una de las monterías más esperadas de la zona. Con ella se daba el escopetazo de salida a la temporada de caza. El joven Estefanía había pedido a Antonio Velasco permiso para enseñarle a Margarita las lindezas de la montería de la región, pero cuando llegó se quedó sin habla. La caza sería de jabalí, siendo peligrosa para cualquiera que no tuviera suficiente experiencia, incluido él. El ladrido de los perros preparados para las realas hacían inaudibles las conversaciones de los presentes que se entremezclaban entre sí de forma caótica. Las mujeres, los niños y los hombres más mayores se quedaron en la finca. El resto empezó a organizarse en partidas. Los primeros los realeros, con 10 o 12 perros cada uno abriendo el camino. Detrás los cazadores, haciendo la batida del terreno, buscando las manchas y las zonas de encame del animal.
cerrando el desfile los jinetes. Justo iba a la cabeza. El joven miró a Margarita desde lo alto de su caballo y, solo con la mirada, pudo comprender que ya la echaba de menos. 15 horas habían pasado desde ese momento, las mismas horas que tardó el tren en llevarles a ella y a su padre a Ciudad Rodrigo. Esas 15 horas entonces se le pasaron en un santiamén y ahora le parecieron una eternidad. Margarita no volvió a ver a Justo en la finca. Cuando todos regresaron de la caza, él no se presentó. Lo buscó entre los cazadores, en las dependencias de la finca, en las caballerizas, en cada uno de los rincones a los que pudo tener acceso en la casa, pero no lo encontró. De vuelta en Ciudad Rodrigo, la joven se disculpó ante los anfitriones, excusando su presencia en la cena de despedida por estar agotada. Margarita entendió que Justo había decidido no volver a verla para no hacer más dolorosa la partida. En esa última mirada del joven iría implícita la despedida. A ella aquello le pareció aún más terrible. Con la pena instalada en lo más profundo de su ser y la aflicción estrangulándole el corazón, quiso llorar, pero se reprimió. Cogió la maleta para entretener la mente y empezó a meter en ella las pocas cosas que se había traído de Cumbres Altas. Los 3 días habían pasado como un suspiro y estaban llegando a su fin. Cuando lo tuvo todo recogido, arrinconado y preparado para el viaje, abrió la ventana pensando en la posibilidad de que Justo quisiera, en el último momento, despedirse de ella. Margarita se quedó parada un instante con los ojos cerrados, intentando recuperar el sonido de la música que la había acunado hacía 2 noches, pero solo de silencios inundaron sus oídos. Aspiró fuerte por la nariz buscando el aroma del amor y la lujuria que habían desatado no hacía mucho una pasión descontrolada, pero solo el olor a campo húmedo inundó la habitación con la suave brisa de la noche. Compungida, se separó de la ventana. Se dirigió al cuarto de aseo y abrió el grifo de la bañera para darse un último baño y así calmarse. La ansiedad se había apoderado de su mente y no la dejaba pensar con claridad. Se sentó en el borde de la bañera y metió la mano bajo el grifo. Cuando encontró la temperatura deseada, puso el tapón y dejó el agua correr. Al incorporarse se vio reflejada en el espejo. Se quedó observando su cara unos instantes. Acto seguido, se soltó el pelo recogido en una trenza. Esa misma mañana se la hizo creyendo que así le sería más cómoda la cabalgada, que nunca llegó a producirse. Con paso firme, salió del cuarto de baño en busca de una toalla limpia y de repente se encontró a Justo bajo el marco de la ventana. Se quedó paralizado unos segundos. Lo miró con ternura. Una fuerza inusitada la empujó desde sus adentros y se abalanzó sobre él rompiendo a llorar. Al abrazarse tan fuerte, Margarita pudo sentir cómo el latido de su corazón se mezclaba con el de Justo. Un sonoro estruendo pareció escucharse en toda la estancia. Ninguno de los dos habló. Ninguno quiso interrumpir aquel abrazo. Solo querían que el tiempo se detuviera en aquella habitación y no separarse nunca más. Los latidos de sus corazones se sentían descompasados, acelerados y arrítmicos. En un instante encontraron un mismo compás. Justo le agarró la cara, le secó las lágrimas y la besó profundamente en los labios. Con el repique de las campanas de la catedral, Margarita abrió los ojos volviendo a la realidad. El pañuelo con el que se había secado el sudor de su rostro había desaparecido. Se levantó del banco y empezó a buscarlo con desesperación, pero no lo encontró. Pensó en su madre, en el esfuerzo hecho para acabarle aquel pañuelo. Aún resentida del último parto, Rosa Mendía entró en la habitación de Margarita cuando estaba terminando de hacer la maleta para su marcha a Sevilla y le entregó el pañuelo. Toma, te he hecho este pañuelo con una tela sobrante del traje de cristiandad que todas llevasteis en vuestro bautizo. Le he bordado tus iniciales, lo he impregnado de agua de jazmín. Aquí tienes también un tarrito. De vez en cuando le pones unas gotas. Cuando nos eches de menos, lo hueles. Margarita miró la hora en su reloj. Estaban a punto de dar la 1. Cogió su pequeña maleta y con paso firme se dirigió a la calle Cruces. Justo la estaría esperando en la puerta de la pensión. Pues eso, esto es un esbozo de lo que es la historia de Margarita. Es una niña con 16 años que se enamora en un viaje a Salamanca, conoce al que será el amor de su vida, pero las circunstancias harán que ese amor no se pueda llegar a buen término, y al final Margarita
no vive la vida que a ella le hubiera gustado vivir, sino que la vida la elige a ella para vivirla de esa manera, que tantas mujeres de esa época tuvieron que vivir sin poder elegir, ¿no? Se casó, tuvo hijos y tuvo al final que pagar con, no quiero hacer spoilers de todo, pero al final hay una historia en la que por no haber podido vivir la vida, elegir que ella le hubiera gustado vivir, al final inconscientemente su carácter se vuelve agrio, se vuelve, digamos que se enfada con la vida y lo paga con la gente que más quiere, ¿no? Y en lugar de utilizar el amor para recuperar todo eso, lo que hace es que quiere que sus hijas, o hace que sus hijas pasen por el mismo calvario que ella ha pasado por no poder recibir. Entonces se repite la historia y bueno, al final hay un giro de 180 grados que nos deja abierta un poco la puerta a la esperanza, ¿no? de que no tiene por qué ser al principio de nuestra vida cuando los mejores momentos pasen, sino que puede llegar al final de nuestra vida cuando las cosas se conviertan en algo bueno. Entonces yo siempre digo, lo repito en todas las presentaciones, que esta novela yo la tengo dividida en tres etapas que son como la misma vida: nacimiento, reproducción y muerte, ¿no? El nacimiento sería una línea ascendente, la reproducción sería algo como más plano, porque es cuando realmente vivimos la vida, y la muerte es cuando la bajamos. Sin embargo, la historia iba a ser así, pero cuando llegó la pandemia, que es cuando yo estaba escribiendo la novela, cuando pasó todo lo de la pandemia, el final iba a ser totalmente distinto. Pero cuando yo vi que todas esas mujeres mayores se morían solas en las residencias, que sus hijos no podían ir a visitarlas, que realmente toda la vida que habían vivido, que habían luchado, que lo habían dado todo, al final su vida se acababa siendo una mierda, porque no hay nada peor, creo, en esta vida que morirse solo, sin que alguien te coja la mano, por lo menos, ¿no? Entonces dije, no, esta historia tiene que terminar bien, ¿no? Y entonces yo, en lugar de hacer esa línea, hice nacimiento, reproducción y muerte. Entonces, la muerte, lo que le quise dar es esa cosa de que, ¿por qué el final de tu vida no tiene por qué ser el mejor de todos? ¿Por qué siempre recordamos la vida, la juventud, la belleza, el dinero? ¿Por qué no puede ser esos últimos años de tu vida los mejores y con los que al final te vayas, ¿no? Con la satisfacción de que esos últimos años han sido los mejores. Hay gente que vive los mejores años cuando son jóvenes y cuando llegan a la vejez son unos desgraciados que están amargados y se mueren enfadados con la vida. Yo quise todo lo contrario, decir, bueno, a Margarita le voy a dar la posibilidad de que ese enfado que tiene con la vida se le vaya. Y entonces hice eso con la novela. En el libro que tiene, además me costó un montón de trabajo encontrarlo, ayer por la tarde, y lo tuve a internet, y allí lo encontré, que tiene las conversaciones que tiene Hitchcock con Truffaut, que es un libro sobre el cine. Dice Hitchcock que hay más emoción, realismo, intriga, violencia e interés en una novela de amor que en la mayoría de las películas de suspense. Lo dice el propio Hitchcock. Esto lo tiene todo. Todo esto que acabo de decir tiene esa novela. Mejor no se puede vender, ¿no? Si queréis preguntar algo, yo traigo aquí alguna pregunta preparada por si... Sí, no sé nada porque no vamos a ser un poco breves porque sí. supongo que son las 8:30 y esto también hay que cerrarlo. Y ¿Tenéis algo que preguntar o algo que dejamos aquí? Con una cervecita. Yo quiero que me recuerdes por qué elegiste esta foto para la portada. Esta foto la elegí porque me lo preguntan mucho en todas las... la foto es mi madre, ¿vale? Pero realmente es curioso porque yo cuando elegí esta foto está conmigo desde hace mucho tiempo. Es la foto de su boda, ¿vale? Mi madre, cuando yo veía esta foto, que mi madre la tenía como la foto más bonita de su boda, yo no la veía. Yo decía, en esta foto yo parece como que mi madre va al matadero, entre comillas, ¿no? Como que tiene esa cosa de mirada hacia abajo, como esa oscuridad, ¿no? Y tal. Y me inspiraba mucha ternura pensar que con 23 años que se casó, pues no sabía dónde se metía, en el sentido de que, pues eso, ¿no? Mi madre tuvo una vida
tuvo 10 hijos. Hay muchas referencias a mi madre Margarita, pero no es la historia de mi madre, como digo, pero sí que he utilizado cosas porque la vida de mi madre, la de todos, aunque no lo creamos, la vida de todos es fácil novelar, ¿no? La sacas fuera de contexto y podemos coger. La vida de mi madre, imagínate, ¿no? La mayor de 14 hermanos, ¿no? Ayudando a su madre a cuidar a sus hermanos, porque mi abuela se quedaba embarazada continuamente y los niños nacían y ella tenía que ser la que cuidaba, ¿no? Con pocos años ya siempre llevaba a todas sus hermanas, las cuidaba y tal. Y luego se casa y ella, pues, no paró de tener hijos, ¿no? Y tuvo 10 hijos. Y entonces ella no tenía tiempo para pensar en ella. Sin embargo, mi madre es la mujer más elegante del mundo. Él la conoce. Es una mujer que tiene una cosa absolutamente increíble con 91 años que tiene. Si mi madre entra por ahí ahora mismo, se vuelve todo el mundo porque tiene un aura tiene luego una mala leche y tiene un carácter de mierda increíble, pero eso yo creo que es lo que la salva, ¿no? Pero ella, sin embargo, es una mujer que, por encima de todo, ella es una mujer digna, es una mujer con una dignidad increíble. Y ella, con 40 años, 40 tuvo mi hermana Macarena pequeña, con 45 se tuvo que poner a trabajar. Ella era enfermera de la Cruz Roja de aquella época de la tal y se puso a trabajar de enfermera auxiliar en un hospital. Una enfermera auxiliar lo que hace realmente es una camarera de camas, lleva la comida a los enfermos, les lleva la medicina. Quiero decir, lo que hacen es un poco esa cosa que es dentro del eslabón de la enfermería, son las que están más abajo. Ella viene de una familia de bien, mi abuelo era un tipo pudiente, con un médico bien conocido y tal, y ella no tuvo no se le caían los anillos por tener, fue una de las primeras en Jerez en trabajar, ¿no? Y mucha gente, vas a trabajar y no sé qué y tal, y tú trabajando, pero claro, con lo que mi padre hacía no llegábamos. Y ella, por encima de todo, era, por supuesto, que voy a trabajar y hacer lo que haga falta por sacar a esta familia adelante. Entonces, ¿qué menos que hacerle un homenaje? Y poniendo su foto en ella, yo le hago un homenaje a todas las mujeres, porque ella para mí representa a la mujer, ¿no? Pero yo, la elección de esta foto la hice porque pensaba que mi madre iba al matadero y cuando se lo conté me dice ella, ¿qué dices? Esto no fue así. Dice, antiguamente a las mujeres cuando se hacían las fotos de boda era como un rollo muy de Rembrandt, era como ese rollo oscurantismo y les hacían a todas como que miraran para abajo, un rollo de la sumisión, porque había una cosa muy de sumisa. Fijad lo que ha cambiado todo ahora, los selfies. No, todas con el pétalo, no sé qué, los culos, y en aquella época era el estar absolutamente recogida, ¿no? El que no se notara. Y me pareció que iba muy bien con la temática de la novela. A la pobre, pues yo le dije un día, le digo, mamá, que sepas que la familia, al verte aquí todo el mundo, se cree que es la historia de tu vida, ¿sabes? Y la historia es un drama que flipas, o sea, que es como de... Y mi madre, ay, no importa lo que diga la gente, yo ya con 91 años, a mí ya que más me da lo que piense la gente. Pero sí que es verdad que al final nos preocupan esas cosas, ¿no? Lo que dicen, el que dirán, crecemos con esas cosas de no meter la pata, de medir las palabras, de no ser sinceros, yo no sé, yo creo que nos estamos convirtiendo en seres absolutamente lo que no somos, ¿no? Queremos ser lo que creemos que los demás quieren que seamos, ¿no? Y ahí nos estamos perdiendo un montón. Ya está. ¿Cuál es tu pregunta? Que me quedé intrigado. No, yo ahora quería quitar todo el sentimentalismo que están poniendo y tal. Sí, por favor. Vámonos con un poquito de risa. Vámonos con un poquito de risa. No, porque mirando Murakami, el escritor japonés, dice que para él escribir una novela es enfrentarse a escarpadas montañas y escalar grandes paredes de roca para, tras una larga y encarnizada lucha, alcanzar la cima. Superarse a uno mismo o perder. No hay más opciones. Siempre que escribo una novela, dice Murakami, tengo grabada esa imagen en mi mente. ¿Cuál ha sido ese proceso? Hay una cima. O sea, que hay una montaña larga, escarpada, que tú has ido subiendo. Sí, hay una cosa, ya que estamos en petit comité y vamos a hacer un poco de terapia, voy a terminar con esta anécdota que tiene mucho que ver con... Bueno, terminar, no tengo que terminar, pero que sí que está muy bien que me lo digas.
Yo, durante mucho tiempo, yo soy he sido un homosexual reprimido por las circunstancias, he sido gay, que no he querido, ser un gay abierto, la familia, vengo de una familia muy conservadora. Entonces, hasta una cierta edad, yo me fui a Madrid, jovencito, en Madrid, allí pude hacer todo lo que me dio la gana. En Madrid no me veía nadie, allí ya... No te encuentras a los novios por allí, Bueno, ni yo volví loco. No, pero sí que es verdad que en la distancia uno pues como que no tiene la visión del que te juzga, ¿no? Y piensas que te juzga. Entonces, esa cosa que tienes, ¿no? De que la gente se va a... O sea, ni tú mismo aceptar tu homosexualidad en el sentido de que piensas que los demás van a dejar de quererte, van a dejar de... Y te digo, en un momento, porque ahora hay cisgénero, no sé qué, los que son pansexuales. En mi época, cuando yo tenía mi despertar sexual, yo lo llevaba muy mal, ¿no? Me fui al Instituto del Teatro y ahí empecé a ver a los primeros, perdón por la palabra, lo digo con todo el cariño, a los primeros maricones. Lo digo maricones en el buen sentido de la palabra, es una palabra que está aceptada por no lo digo con ningún tipo de... Pero porque en el teatro, y José Alberto lo sabe porque estuvimos juntos en la misma escuela, en el teatro, en la escuela de teatro, el homosexual podía expresar esa homosexualidad, y yo nunca había visto gente gay, nunca había tenido amigos gays, y allí era, de repente, era como que yo me reía tanto y yo lo envidiaba tanto a un Juanjo, ¿no? Que tenemos amigos, Juanjo, que de repente él era tenía mucha pluma y le encantaba reírse y hacer de Scarlett O'Hara bajando las escaleras, y yo pongo, y yo lo veía y a mí me daba envidia. Algunos que no éramos gay terminamos con pluma. Por eso lo digo todo. Sí, es real. Y es real porque además yo creo que eso lo que hace es que te hace un poco Es que eran unos momentos, los años. Exacto, eran unos años muy complicados, ¿no? Y estábamos abriéndonos a muchas cosas, pero ser actor eras puta o maricón. Quiero decir en tu casa que querías ser actor era como de puta o maricón, ¿no? Te hablo de los años finales de los 80, ¿no? Entonces, cuando de repente yo me voy a Madrid y empiezo a tener mis primeras relaciones, o sea, realmente solo he tenido 3 parejas, ¿vale? 3 novios, digamos, 3 relaciones de pareja. Con mi primera relación la viví en la clandestinidad, quiero decir, mi primera pareja era mi compañero de piso, ¿no? Yo ahora lo veo desde la distancia y me parece muy triste, ¿no? Pero era mi compañero de piso, pero era lo que él también me pidió, porque él también estaba escondido en su sexualidad y yo lo acepté, ¿no? Y entonces ha sido como la cima que he tenido que llegar, que él dice, a la cima a la que he tenido que llegar es a la de casarme con una persona con la que he podido elegir mi vida. Apareció la persona con la que he querido pasar el resto de mi vida. He entendido que él es mi familia y por encima de todo no hay nada que de repente me vaya a decir, anda, ¿qué tal? Y entonces, cuando hicimos la presentación en Jerez, yo ahí me vestí de Lola Flores. No, yo ahí en Jerez sí que ya lo presenté a mis primos, a algunos, ¿sabes? Como mi pareja, ¿no? Pero yo me refería al proceso de escritura. Sí, por supuesto. Pero es que el proceso me ha llevado a eso. O sea, yo cuando empiezo a escribir... ¿Un esto paralelo? Claro, un esto paralelo. Porque Totalmente. O sea, yo cuando empiezo a escribir la historia, basándome en la historia de esas personas que no pueden elegir su vida, me veo en la misma situación en la que yo vivo una vida no completamente de verdad. El proceso para poder elegir. Claro, para poder elegir mi vida, ¿no? Entonces me llevó mucho más precisamente a entender de dónde venía yo, por lo que había pasado y dónde no quería llegar. Entonces el proceso de la novela es ver a una persona que había pasado el mismo proceso que estaba pasando yo, pero yo no quería. O sea, yo lo que tenía claro es que en ese momento lo que estaba era, digamos, reencontrándome conmigo mismo, perdonándome, aceptándome y por encima de todo decir, la vida se vive una vez, no hay que tomar ningún tipo de, o sea, de satisfacer al de al lado, ni decir la palabra adecuada para que no, ser honesto con uno mismo, ser sincero y sobre todo hacer lo que a ti realmente te satisface, ¿no? Si eso le satisface al resto, bienvenido sea. Si no,
lo siento. Entonces, sí que es verdad que cuando empiezo a escribir la novela, yo en principio me empiezo a indagar en mi historia familiar, porque realmente aquí hay un paralelismo con mi historia familiar, con esas cosas de frustración, de no decir de callar, ¿no? Porque eso de calladitos está mejor, cuando vayamos no digáis nada. Quiero decir, esas cosas que te van marcando en la educación que hemos tenido, ¿no? Mira, una cosa que además es muy curiosa, cuando yo salí del armario, a mi familia, yo tenía 40 años, yo sentí la necesidad, yo estaba en Argentina y yo tuve un ataque de pánico, de ansiedad que nunca había tenido, y entonces yo tuve la necesidad de venir a España para decirle a mi familia quién era yo. Y yo hablé con mi madre y le dije, la cogí, bueno, les dije a todos mis hermanos, imagínate, 9, uno por uno. Y cuando llegó mi madre, la senté y le dije, mamá, te quiero comentar esto, tal, no sé cuánto. Mi madre no sabía cómo reaccionar, ella, la pobre, no la habían enseñado ella no sabía si abrazarme, si decirme lo siento, o si decirme, anda, yo qué sé, ¿qué más da? O algo así, no sé. O a mí que me va a contar. O a mí que me va a contar. Claro, yo pensé que lo típico, las madres lo saben todo. Yo pensé, mi madre lo tiene que saber, ¿no? Pero se lo voy a decir para que lo corrobore, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, cuando se lo dije, hubo ahí como una historia brutal, y de repente mi madre, como pudo, se levantó, yo le fui a dar un abrazo y mi madre no supo abrazarme, no sabía reconfortarme. Y yo le tuve que coger los brazos, rodearme los brazos y decirle, mamá, abrázame, siénteme. Y me dice, es que no sé, a mí no me han educado para mostrar mis emociones.